Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. ¿Cuántas personas conoces que en la crisis del COVID-19 tenían un trabajo seguro, pero en esa crisis o lo perdieron o vieron sus ingresos siendo reducidos? ¿Cuántos empresarios conoces que tuvieron que cerrar por completo sus negocios o reducir personal y operaciones? Y hoy en día esa respuesta es como preguntarle a alguien en Guatemala si tiene algún familiar conocido o amigo en Estados Unidos. Es prácticamente todos. Y la crisis del COVID-19 nos vino a recordar sobre la importancia de un fondo de emergencia, que no es nada más que una sombría financiera contra las lluvias de los problemas que nos trae el invierno de la vida. Si tú has estado vivo más de 10, 15, 20 años, ya sabes que la vida está repleta de problemas y usualmente tienen un costo financiero. Desde COVID-19, despidos, enfermedades o bajas en ingresos. El tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos te ayudan a navegar una crisis sin la desesperación de no tener este fondo. Piensa un despido, te despiden y no tienes un centavo en fondo de emergencia ni en ahorros. ¡Qué estrés! Por otro lado, te despiden y tienes tu fondo de emergencia, tienes ahorros y quizás hasta indemnización te dan. Pues bueno, la búsqueda de trabajo se hace sin desesperación y hasta puedes negociar una mejor oportunidad para una siguiente plaza. Y quiero entonces hablarte de dos tipos de emergencia. Dos tipos que idealmente tienes los dos, pero mi recomendación es que al menos comiences con uno de ellos. Tenerlo es de vital importancia para tu bienestar financiero. Tenemos entonces el fondo de emergencia básico y el fondo de emergencia deluxe o de lujo. Te diría que lo importante del fondo de emergencia básico es que nos da ese inicio, nos permite empezar a proteger nuestras finanzas y luego nos preocupamos del siguiente. El fondo de emergencia básico comprende el tener ahorrado de 3 a 6 meses de gastos básicos ahorrados para una emergencia. Todo lo que necesitas para sobrevivir como techo, comida básica. Nota que es básica, esto no comprende la carne rica, los restaurantes, las salidas, etcétera. Estamos hablando básico para subsistir. Servicios como agua, luz, comunicación básica. Esto no estamos hablando lo más rápido de todo y los 1000 canales, comunicación básica. Gasolina, seguros, pagos fijos como colegiaturas, deudas como carro e hipoteca. Digamos, entre estos rubros te gastas, qué sé yo, 5, 10, 15 mil, 20 mil quetzales. Pues bueno, lo único que tienes que hacer al tener este dígito, tienes que simplemente decidir cuánto es eso multiplicado por 3 o 6. En general recomiendo que si tienes familia, tengas un fondo de emergencia de 6 meses. Si no tienes familia o dependientes, creo que 3 meses va a ser suficiente, porque tienes menos riesgo a la hora de una crisis, tú lo puedes afrontar con menos costo y con mayor rapidez. Ahora, pasemos al fondo de emergencia de lujo o deluxe. Y ahí es donde sí agregamos los gastos variables como comida rápida, entretenimiento, salidas al restaurante y otras cosas y hábitos, los cuales si bien la vida es más cómoda con ellos, tú puedes sobrevivir sin tenerlas. Entonces, ves que la diferencia aquí es que cuando hablamos de fondo de emergencia, si queremos empezar con un fondo de emergencia que cubra estas dos áreas, muchas veces la cantidad es muy alta y por ende muchas personas terminan no teniendo ningún fondo de emergencia y por ello la distinción. En el caso del fondo deluxe, digamos, te gastas de 1000, 2000, 5000 quetzales en este rubro. Cuando ya tengas esa cantidad, lo multiplicas por 3 o 6 meses, como depende de tu condición de vida, si tienes familia o no, y lo agregas al fondo de emergencia básico. Pero recuerda, este deluxe empieza cuando ya tienes el otro cubierto. ¿Por qué? Porque a la hora de que hubiera una crisis, tú con facilidad puedes ajustarte a lo básico y lo importante es que tienes esos fondos. Estos dos fondos te van a permitir navegar la crisis con mayor tranquilidad. Piensa si estás en el hospital o tienes algún familiar enfermo. No es lo mismo pasar ese estrés de la crisis que ya es estresante, pero no te tienes que preocupar del aspecto financiero. ¿Ves la paz mental que esto te da? Ahora, si estás pensando, wow, esto pueden ser 20, 30, 40 mil quetzales quizás. ¿Cómo los puedo invertir mientras tanto? Y aquí, para los que ya están pensando en eso, yo sería uno de ellos, los que está pensando en ello,
Mi recomendación es que no hagas eso. Recuérdate, aquí no estás invirtiendo, aquí tú estás comprando básicamente un autoseguro que te está dando paz mental. Ponlo en una aburrida cuenta de ahorro, ya que recuerda, el mejor retorno de esta cuenta es la paz que te da cuando llueven los problemas, y como te dije al inicio, la mayoría de problemas en esta vida tienen un costo financiero. Ahora, antes de empezar a despedirme, te quiero dejar con una semilla que complementa el fondo de emergencia. Normalmente pensaríamos que con que tengamos fondo de emergencia no nos tenemos que preocupar de nada más. Eso te lo hubiera dicho antes de la crisis del COVID-19. A pesar de que recomiendo de 3 a 6 meses de gastos, ya sea básicos o deluxe, la crisis del 2020, COVID-19, nos enseñó que no hay fondo de emergencia que aguante una crisis prolongada. En esta crisis pensábamos que iba a durar semanas, unos pocos meses, y como si nada, la crisis se extendió a más de un año. Y por ello, la generación de diferentes fuentes de ingreso es clave, no solo en cantidad, pero en tipo de fuentes. ¿A qué me refiero con esto? Idealmente vas a crear una fuente extra en un formato digital y una en un formato presencial. Ejemplos digitales y a distancia, te puedo sugerir casos como si tú tienes la habilidad de diseñar, tienes la habilidad de enseñar, tú puedes ofrecerle a alguien, ya sea en el país o fuera del país, hacerle su sitio web, o puedes ofrecerle tutorías a alguien dentro o fuera del país, hacerlo a distancia. Existen varios sitios donde tú puedes promocionarte y las personas seleccionan tus servicios. Uno de ellos es uno que se llama Fiverr, Fiverr.com. Un ejemplo presencial, entonces ya vimos los digitales, ahora hablemos de los presenciales. Es decir, que tienes que ir físicamente al lugar, y como te recuerdas en la crisis de 2020, una de las restricciones y los retos era que no podías ir tú físicamente al lugar. Eso causó incluso muchos despidos. Sin embargo, continúa siendo una muy buena alternativa, solo asegúrate de tener una digital por aquello de las moscas, como decimos aquí en Guatemala. Pero una presencial puede ser vender, producir y promover la receta favorita de tu abuela. Haces entregas a domicilios el fin de semana, o lo haces durante la semana, o incluso alquilas un local. Es algo presencial, y como ves, esto, si tú tienes un trabajo, no necesariamente tienes que dejar el trabajo. Al contrario, esto solo afianza tu seguridad en ese trabajo. ¿Por qué? Porque a la hora de que haya una crisis, tú sabes que puedes contar con los ingresos de tu trabajo y puedes contar con este extra fondo, este fondo de emergencia extra para darte tranquilidad. Debido a que la crisis muchas veces no llegas a tiempo al banco, piensa cuando hay un encierro, como pasó en este año, que fue muy difícil luego de la crisis del 2020, COVID-19, es importantísimo que tienes tus fondos de emergencia, el básico, el deluxe, encima tienes tus diversas fuentes de ingresos. También te recomiendo tener efectivo en casa, y esto lo digo con una gran salvedad, y es que tenemos que entender el contexto de nuestro país y lo riesgoso que es tenerlo en casa. Pero a la hora de que hay una crisis, ya sea que o hay encierros, o tienes que ir al hospital, o tienes algún otro tipo de situación donde no necesariamente va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tú necesitas tener ese acceso a ese dinero. Y por ello, mi recomendación es que tengas al menos 1,000 quetzales en efectivo de ese fondo de emergencia, lo tengas en tu casa. Idealmente tienes de 3,000 a 5,000, lo tienes literalmente bajo el colchón o dentro de algunos libros, algún lugar donde tú sabes que a la hora de que se entraran los ladrones, quizás no va a ser el primer lugar que van a pensar dónde está el dinero. ¿Qué hace esto? Te permite diversificar no solo los fondos que tienes, pero también dónde los tienes. ¿Por qué? Porque ya sabes que la crisis no anuncia, y lo mejor que puedes hacer es tener tu dinero en varios lugares. Incluso me animaría a sugerirte que parte de ese fondo que tienes en efectivo hasta lo podrías tener incluso en dólares. No afecta en nada tenerlo, al contrario, solo te da paz mental. Y por último, mi recomendación sobre los fondos de emergencia es que mantengas tus tarjetas de crédito libres. El tener una línea de crédito, una tarjeta limpia, te sirve como un fondo de emergencia extra que a la hora de la crisis te sirve como una herramienta que
claro que puedes usar si esto significa que tienes que comprar comida para tu familia o agenciarte de los bienes que necesitas para sobrevivir esta crisis. Entonces, tu fondo de emergencia básico, tu fondo de emergencia de lujo, la diversificación de tus fuentes de ingreso, más tu efectivo en casa, más tu tarjeta de crédito libre, te va a dar lo que comprende un buen fondo de emergencia para la siguiente crisis. Este video ha llegado a ti gracias a Banco Industrial. Te invito a continuar viendo estos podcasts. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.